Un Show Más es una serie legendaria por varios motivos, ya sea por su inconfundible elenco principal o por sus premisas vibrantes y bizarras que aprovechaban cada gota de esencia que había en su obra, y siendo sus villanos una parte fundamental al darle sentido a la mayoría de tramas vistas, que van desde las más ligeras y simples como un concurso trivial, o las más trascendentales como salvar el mundo o inclusive todo el universo. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mejores villanos en todo Un Show Más, recalcando que solo aparecerán enemigos totales para los protagonistas y el bien, dejando fuera amenazas neutrales o situacionales que terminan volviéndose conocidos o aliados en un momento posterior. Y para esta lista usaré dos sencillas variables para ordenar los puestos, siendo esto su poder y grado de amenaza general, y luego todo su aporte e impacto a nivel argumental. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con él! Y en el último puesto de grandes villanos tenemos al Martillo, un personaje famoso por su meme, el cual hizo mucho eco en internet desde hace varios años. Pero más allá de eso, el Martillo en sí mismo es un villano muy fuerte por mérito propio, drenando la energía de toda una ciudad de golpe para así aparecer en el plano material, logrando poner en aprietos a los protagonistas al no poder hacerle daño de manera convencional, siendo capaz de abrumar incluso a Skips o Musculoso pese a la gran fuerza física de ambos, siendo un oponente esencialmente invulnerable a ataques comunes dirigidos hacia él, y teniendo como única debilidad el ser golpeado por muebles y demás trastos que hay en una casa, los cuales empiezan a debilitarlo lentamente hasta cansarlo lo suficiente como para acabarlo en el juego de donde surge, y en caso de vencerlo ahí, el Martillo termina colapsando para finalmente desaparecer en un parpadeo, siendo así un enemigo muy molesto que solo puede ser derrotado con reglas muy específicas de su naturaleza, pero al poder ser dominado de manera algo sencilla, acaba siendo una amenaza tangible, pero a la vez bastante manejable. Y en la novena posición encontramos al gran maestro del Taekwon Hortal, un enemigo episódico que sale en la cuarta temporada, siendo el maestro sobrenatural del arte marcial más poderoso en toda la serie, al grado de dominar a Mordecai y Rigby, aún estando en sus modos melenudos, con los cuales ya podía destrozar fácilmente el parque, tal y como se vio en la primera temporada. Poderes que el gran maestro podía resistir del todo, al ser muy superior en cuanto a técnica, pudiendo esquivar, bloquear y atacar con una ridícula y pasmosa facilidad, teniendo incluso la capacidad de flotar mientras levitaba de manera arrogante en medio de los sándwiches de la vida y la muerte, con este último siendo su única debilidad, la cual Mordecai y Rigby aprovecharon para así vencerlo, haciéndolo estallar al hacer ingerirlo ese sándwich, lo que finalmente les dio la victoria casi por pura suerte. Y si bien fue un enemigo formidable, con un poder muy alto y decenas de secuaces entrenados, el cortísimo impacto de su amenaza lo hace un villano fuerte pero a la vez bastante secundario. He's a warlock. Y en el octavo puesto de antagonistas tenemos al Brujo Anónimo, un oponente algo random que apareció como principal enemigo en el capítulo Las Galletas de la Suerte, donde este le gana el parque a Benson en un juego de cartas, causando que el tipo se adueñe del lugar, pero de manera caótica y sobrenatural, volviéndose un hechicero chino gigante que empieza a absorber todo el sitio dentro de su cangurera mística, volviéndose en esencia una calamidad viviente que iba a acabar con el pobre parque de manera casi absoluta, teniendo como única debilidad la fortuna de la suerte real que Rigby le cambió a Benson a escondidas. Por lo que al devolverle su suerte original, el brujo termina esfumándose de golpe como si nunca hubiera existido, siendo vencido de forma muy anticlimática, aún para los estándares de la serie. Pero aún con ese detalle, se gana su sitio en este video al ser un enemigo casi imparable, con un poder más que suficiente como para abrumar a los protagonistas sin mucho esfuerzo. Y en la séptima posición encontramos un puesto doble, siendo ocupado por Susan y el Destructor de Mundos, otro par de bestias gigantes similares al puesto anterior, pero teniendo muchísima más presencia y amenaza, con suma diferencia. Con Susan siendo esencialmente una demonio, que salía del mismo subsuelo para así acabar con cualquiera que la desafíe, ya sea el señor Mellard o el elenco del parque, a quienes consiguió transformar en copias suyas a base de autoritarismo y maldad. Y de no ser por el sacrificio de Upe, Susan habría sido vencida, pero a costa del sacrificio de Benson, ya que fue necesario tumbarle un tacón para así mandarla al Averno de donde salió,
derrotándola de forma temporal pero sin llegar a vencerla de manera completa. Y en el caso del Destructor de Mundos, la cosa es muy parecida, siendo una cara demonio pixelada salida de un juego prohibido y abandonado, el cual al ser activado por Rigby causa su despertar para luego ocasionar estragos en el parque, lanzando fuego sin control y en casos extremos, desintegrando personas con un potente rayo láser, siendo un monstruo digital inmune a ataques físicos que necesitó ser vencido por el Chef de Limón, creado por Skips al combinar varias recreativas, denotando así la gran amenaza de ese demonio al necesitar de 3 miembros del parque, más un guerrero virtual como ayuda especial. Y en salida 9B se nota que solo entre gigantes como ellos pueden enfrentarse al quedar empatados en su revancha, dejando al Destructor y Susan como entes fulminantes que no deben tomarse para nada a la ligera. I've waited many years for this moment. Y en el lugar número 6 de la lista aparece Clorbane el Destructor, hermano malvado de los Guardianes de la Eterna Juventud, y como tal es una especie de deidad mística bastante poderosa, pudiendo sobrevivir y viajar por el espacio como una entidad cósmica errante, y su fuerza en combate es tal que se necesita el uso de los puños destructores para así enfrentarlo, con los cuales Skips lo mandó a volar siglos atrás durante su primer encuentro, mientras que el segundo terminó siendo relevado por Mordecai y Rigby, quienes con algo de esfuerzo adicional lograron abrumar a Clorbane y desterrarlo una vez más. Y pese a lucir algo fácil de derrotar, sin el uso de los guantes es virtualmente imposible vencer a ese bebé malvado, siendo una amenaza capaz de erradicar incluso a sus hermanos con suma facilidad. Y el hecho que solo pueda ser desterrado y no eliminado resalta su abrumadora fuerza como ser primordial. Además de que fue por su culpa que Mona, la única mujer a quien Skips amó, acabara eliminada de manera accidental, lo que causó el origen de Skips como guerrero inmortal que se movería dando saltitos por toda la eternidad. Y debido a ese aporte tan marcado a lore, sumado a su poder más que decente como deidad caída, dejo a Clorbane el Destructor en el puesto 6 del material. Y en la quinta posición del repertorio tenemos al Internet Diagonal Streaming, un enemigo de naturaleza abstracta digital que debutó en el capítulo Guerra de Formatos 2, donde sale como aliado de DVD para así oponerse a los formatos viejos como Laserdisc, mostrándose como un enemigo implacable capaz de abrumar a quien sea con tal de cumplir su meta, y siendo vencido únicamente la primera vez al quitarle su conexión inalámbrica, siendo una derrota muy temporal que lo hizo más fuerte para su próxima aparición, donde se apoderó de un planeta entero, evolucionando a su nueva forma como Streaming, una entidad metafísica que obligó a los protas a escapar de él para así no perecer, al ser esencialmente invencible por cualquier ataque común o normal, y siendo de hecho el penúltimo enemigo importante en toda la serie como tal, aliándose como subordinado de Antipapaleta y última amenaza en su tercera aparición. Y la razón de estar en la lista se debe a que fue necesaria la unión de varios aliados para así derrotarlo, creando una versión mega única del hiperpato extremo que incluía entidades como Gary o la mismísima Parka, con quienes pudieron darle una paliza al cooperar todos juntos de manera situacional, para finalmente ser terminado por un ataque dual de DVD y Blu-ray a la vez, haciéndolo un enemigo poderoso que ya codea las escalas planetarias de manera sobrada. Pero al tener un diseño olvidable y una personalidad bastante plana, lo hacen un antagonista letal, pero no demasiado icónico. Propagar crisis. Y en el cuarto puesto de la lista encontramos a los Gansos y Casuario, antagonistas similares presentados en 2 capítulos separados, con los primeros siendo enemigos random que abrumaron a Mordecai y Rigby por puro capricho casual, necesitando la ayuda de los patitos bebés para así lidiar con ellos, dándose una batalla entre ambos en sus modos gigantes al estilo Power Ranger, con el hiperpato venciendo al Mega Gansuario con la ayuda de los protas y sus objetos especiales, en una gran batalla que devastó el parque de manera visible, pero muy temporal. Y en el caso del Casuario, este también empezó como un enemigo simple, controlado por unos empresarios nefastos, que terminó uniéndose a los gansos para así formar una amenaza mucho mayor, siendo estos el Moto Gansuario 10, Moto Gansuario 12 y el Lunar Gansuario X, con este último siendo un titánico Megazord que se combinaba con la mismísima luna partiéndola en trozos, siendo una amenaza a nivel multiplanetaria que requirió la unión de todo el parque y varios aliados más, entre ellos los patitos, su hermano mayor y Carter y Briggs, formando así la fusión hiperpato definitiva, tanto en diseño como en fuerza, capaz de pelear de igual a igual con ese gigante robot fusionado con toda la luna,
de la cual podía lanzar cientos de misiles a la vez, haciéndolo una fortaleza viviente capaz de arrasar mundos si así lo quisiera. Y de hecho estuvo a nada de ganarle a los protas hasta que se enteró de la verdad sobre su contrato, donde viendo que siempre serían vistos como malos, los gansos se aliaron a los héroes para así detener a los empresarios que los usaron, venciendo con ello al gansuario base a costa de devastar la tierra con su ataque final. Y al ver cómo eran enemigos imparables en su forma combinada, dejó a la fusión final de gansos y casuario en su más que justo cuarto lugar. ¡Qué conmovedor! ¡Demonios del inframundo! ¡Ataque! Y en la medalla de bronce tenemos a Garrett Bobby Ferguson Jr., principal enemigo a vencer en el especial Salida 9B, siendo la mente maestra que separó a los miembros del parque y estuvo a nada de acabar con ellos. Y para hacerlo construyó la autopista 9B, con la cual trajo del inframundo a decenas de villanos pasados, incluido a su padre el Garrett original, a quien juró vengar al acabar con todo el parque. Y aunque como villano individual no es ni de cerca el más fuerte, como amenaza global es uno de los enemigos más implacables que Mordecai y compañía tuvieron que lidiar, siendo un malo maloso con todas las letras que consiguió un ejército de seres infernales, los cuales causaron una de las mejores peleas grupales en la serie, ocasionando un caos rotundo en todo el parque, donde había un desmadre absoluto en cada esquina. Y al final solo fue vencido gracias a la firma de Thomas en el acuerdo histórico, causando que todos los villanos regresaran al hoyo y que tanto Garrett como su padre estallaran al perder de manera humillante ante los héroes, dejándolo como uno de los villanos más memorables, tanto por sus maníacas intenciones, enorme grupo de secuaces, así como por su icónico aspecto, imposible de olvidar. You might want to listen to your little friend here. And Muscle Man! And Fives! Y en la medalla de plata aparece el señor Ross, principal antagonista de la cinta de Un Show Más, quien inicialmente era un mundano maestro de secundaria, pero que tenía visiones de poder y grandeza más allá de lo común, además de querer vengarse personalmente de Rigby por arruinar un antiguo partido de voleibol, llevándolo a crear una máquina del tiempo con la que pretendía cumplir sus metas al hacer múltiples viajes temporales, lográndolo en un futuro muy distante, donde además consiguió un ejército propio ubicado en el espacio profundo, en donde también encerró el poderoso e inestable Tiempo Nado con el fin de usarlo para destruir el tejido espacio-tiempo, siendo una amenaza a nivel universal que nació de la mente de un hombre rencoroso y maligno, quien en el futuro pasó a ser una especie de cyborg capaz de abrir y cerrar portales temporales a placer, además de ser inmune a ataques corrientes al poder rebobinar el tiempo con su collar especial, haciéndolo así un oponente tremendamente peligroso al poder saltar entre líneas cada que éste quisiera, requiriendo el apoyo de todos los protas y demás aliados importantes dentro de la obra, desatándose con ello una serie de peleas en distintas eras para finalmente tener la conclusión en la base del Tiempo Nado, donde Mordecai y Rigby presentes consiguen vencerlo de una vez por todas, siendo el enemigo más problemático hasta ese momento de toda la historia, no solo por su amenaza a nivel temporal, sino también por ser el catalizador del conflicto entre Mordecai y Rigby en la cinta, donde se revelan hechos muy cruciales de ambos que pusieron a prueba su amistad. Y aunque al final lograron hacer las paces, la influencia de Ross en medio de los eventos de la serie es tan alta como para merecer el segundo lugar. ¡Muéstrate, cobarde! ¡Aquí estoy! Y en la medalla de oro de Mega Amenazas encontramos como no a Antipapaleta, hermano gemelo de Papaleta presentado en la octava y última temporada, siendo la encarnación de la oscuridad y malicia y contraparte directa de su gemelo, a quien buscó acabarlo para así luego destruir el universo entero para luego reformarlo a su imagen, teniendo no solo varios esbirros a su mando, sino también la capacidad de borrar la existencia misma con su poder, haciéndolo con increíble diferencia el villano más poderoso y despiadado de toda la obra, con Papaleta siendo el único capaz en enfrentarlo en un mano a mano espacial, cosa vista en los murales antiguos, así como en el especial final donde ambos tienen su última batalla, en donde ambos desatan su furia a tope a través de varias zonas del espacio, con Antipapaleta logrando su objetivo al erradicar toda la creación durante varias iteraciones, pero gracias a Mordecai, Rigby y en especial Papaleta, consiguen vencer a esa entidad a costa del sacrificio de este último, quien se funde con su hermano en un abrazo de genuina bondad para luego llevarse a ambos hacia una estrella cercana, estallando así en una tremenda explosión que salvó el universo, pero dejando a los héroes con una gran pérdida que los llenó de orgullo y nostalgia. Y debido a la amenaza ultramasiva que resultó, sumado a su conexión con uno de los protas más queridos, dejo a Antipapaleta como el mejor villano de todo Un Show Más.
Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse el siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los enemigos mencionados es el más memorable o fuerte en su opinión, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!